Creo que en general siempre hemos estado programados y seguiremos programados dentro de un paradigma o de otro. O sea, nos podemos salir de este e inventar otro pensando que es mejor que el anterior y vamos a estar programados en el nuevo. Porque como somos un animal social, estamos determinados a lo que los demás hagan, Sí, digan y quieran de nosotros. Entonces, siempre hay como una programación. Así como siempre hay un sistema de gobierno, ¿no? El chiste es escoger si estamos en el mejor o no. No si debemos dejar de tener uno o no. O sea, es como, claro. como decían, como si que sigue repitiendo, ¿no? La democracia es un horrible sistema de gobierno, pero desgraciadamente es el mejor que todos los demás, ¿no? Sí, Es como así, o sea, tienes que tener uno, porque si no, entonces hay caos. Igual tienes que tener cierta programación, porque si no vives en el caos. Y programación me refiero a cómo te relacionas con los demás, con tu jefe, con tu empleo, con el banco, con esto. Y si todo eso desapareciera, entonces tendría que haber otra estructura que sí, sustentara que no nos matáramos todos. Y ahora estarías programado dentro de esa otra nueva claro. estructura. ¿Cuál sería? ¿No? Y la gran discusión es, ¿hay estructuras mejores que esta en la que vivimos? Y por eso es interesante el libro que mencionabas ahorita que decía en el Sí. corte, porque ese tipo de escribir ese libro curiosamente es bastante optimista y todos los porcentajes y medidas que pone hablan de que el mundo ha mejorado, Claro. pero de una manera radical en los últimos No, las 50 muertes años. violentas ahorita son casi inexistentes a comparación de hace Y entonces eso 200 te hace años, ¿no? pensar, dices, ok, sí, vivimos bombardeados de pesimismo, ¿no? De apocalíptico en general el pensamiento y el estado de ánimo. Pero cuando de repente alguien te saca los números y te dice, a ver, espérate, mira, ve esto. O sea, ¿cuánta gente estaba en la pobreza en 1960 y cuánta gente está en la pobreza hoy? ¿Y en dónde y por qué y cómo? Los precios de todos los productos básicos comparados con el salario, ¿han bajado o han subido? Han bajado todos. Entonces cuando te empiezan a enseñar todas las Sí, gráficas y dices, ok, es otra aproximación de la realidad. No digo que sea todo verdad o que ahora tengamos que pensar que, no, sí, el mundo es maravilloso. claro. Pero también nos puede ayudar a salirnos un poco de este entramado en el que estamos todo el tiempo de pensar que todo es una espiral descendente y vamos directo hacia la destrucción y es inevitable. Sí. Porque eso provoca también una histeria general y una depresión imparable que también le puede convenir a Sí, muchos. son métodos de control de las masas. Sí, O sea, claro, digo, sí, creo que hay muchísimos ángulos de analizar cierta información y creo yo que hay tanta información ahorita que cada quien se puede construir la verdad que más le convenga y argumentar su verdad. Por ejemplo, los documentales lo hacen mucho. Imagínate, no sé, imagínate que la probabilidad de que te dé cáncer, voy a inventar, es de 6% ahorita y hace 20 años era de 8%. Si ahorita la probabilidad sube de 6 a 7, que 7 sigue siendo menos que 8, en lugar de decirte que la probabilidad subió 1%, te lo acomodan y usan porcentajes relativos. Entonces, de 6 a 7 es un incremento de 17%. Entonces, te avientan ese 17. Entonces, creo que hay muchísimas formas de manipular esa sí. información, ¿no? Sí, sí, depende. Eso hay muchas agendas, ¿no? La agenda política de si me conviene que el que está en el poder ahorita quede bien, quede mal, quemar a este, quemar al otro. Quiero imponer yo mi propia agenda hacia el futuro. Todo mundo tiene una agenda. Sí. Puede ser positiva o negativa, pero todo mundo tiene una agenda. Entonces es interesante tratar de leer entre líneas. Y como te dicen en la escuela cuando estudias algo de periodismo, algo así, dicen, nada de esto es cierto. Sí, claro. O sea, puedes leer periódicos de izquierda, periódicos de derecha, periódicos de centro. Todos tienen una línea. Entonces, no puedes creer al 100% nada. Probablemente el 50% de la noticia sea verdad y el otro 50% es la línea, que es la intención del dueño del periódico, del medio, que le quiere que tenga esa noticia. Entonces Sí, le claro, dices, el esta es sesgo la de línea, encuadre. vamos a apoyar a este grupo. Entonces la noticia, úsala para apoyar al grupo que siempre nos conviene. Entonces tienes que leer un periódico de derecha, uno de izquierda y uno de centro para tener una idea aproximada de lo que realmente está pasando, ¿no? Sí. Si solamente lees La Jornada, pues estás jodido. Si solamente lees el Reforma, pues estás jodido. Si solamente lees el Universal, estás jodido, ¿no? Tienes que leer los tres. Sí. Y tal vez te aproximes a la realidad, Le ¿no? agregas más resolución a tu fotografía de la realidad. Sí, y un poquito, ¿no? Un poquito, sí. Y luego ya también interviene que tanto tú por naturaleza seas más de centro, más de izquierda, más de derecha, lo que sea, te vas a ir más con una, ¿no? Vas a decir, no, yo me identifico más con esta idea de lo que pasó, que tampoco es verdad. ¿Qué tanto estás conectado tú con la actualidad? O sea, ¿qué tanto lees noticias? ¿Qué tanto te sumerges o te aíslas de eso? No, más de los que debería, ¿no? ¿Sí? Más de los que debería, porque, como te digo, ni siquiera sabes lo que realmente está pasando. Entonces solamente creas una histeria y una paranoia. Lees las noticias que te llegan al teléfono
o Yo te quité suscribes todas en las un- noticias, todas las notificaciones porque es adictivo y Es horrible. sí, Entonces nada más estás como deprimido, preocupado, viendo si ya enojado. si huyes del país o mejor si te quedas o ya mejor sales a una marcha a la calle o nada de eso es cierto y realmente más bien deberías estar feliz por lo que está pasando. Hay tanta información contradictoria y hay tanta polarización en este momento que es muy difícil saber algo que sea cierto. O sea, puedes defender una causa u otra causa y probablemente no tienes ni siquiera la información suficiente para hacerlo. O sea, Sí. te están, digamos, empujando a un lado o al otro, pero no te están dando la información porque todo el mundo la oculta, ¿no? O sea, la mitad de las cosas que quisiéramos saber están reservadas a 10 años y a 6 años Claro. y no nos las van a enseñar. Pero que eso que dices me llama mucho la atención porque sí, obviamente pasa con estos medios de información, pero también pasa con redes sociales y ahí Sí. está, ahí es el gran descubrimiento de, creo yo, de estos años recientes, que es que tú tienes o teníamos la idea de que estas plataformas son redes neutras en las que meritocráticamente surgen noticias Sí, y claro. con los últimos años te empiezas a dar cuenta que no es así, entonces empieza a cambiar completamente la construcción de tu realidad, porque tu realidad a fin de cuentas está alimentada por estos intermediarios que no están balanceados. Sí, pero esto ya pasó, pero ahora está pasando en masa, ¿no? Sí. O sea, cuando le dijeron a los científicos y al clero que la Tierra no era plana, un centenar de personajes enojados querían sentenciar a muerte al tipo que se los dijo, ¿no? Y el centenar estaba equivocado y el tipo estaba en lo correcto. O sea, las masas no tienen la razón necesariamente, ni tampoco los individuos necesariamente. Todo eso es una falacia. O sea, que las masas son sabias, no es cierto. No. Lo han demostrado en la historia muchas veces, no son sabias. Son sabios quienes se preparan y leen y estudian, y son sabios relativamente. O sea, cada quien tiene una pequeña parte de la realidad, sumas muchas partes y probablemente tengas algo un poco mejor, ¿no? Sí. Pero decir que las masas pueden tomar decisiones es terriblemente peligroso. Y con las redes, las masas se vuelven muy peligrosas porque, y yo también soy parte de las masas, o sea, nos volvemos muy peligrosos cuando sin tener la información, opinamos todos a la vez en contra de alguien y lo aplastamos, o sea, básicamente lo destrozamos y ya no queremos que tuitee nunca más, lo humillamos y no paramos de tuitear y decirle que es un imbécil hasta que renuncia a sus redes y probablemente él tenía razón. Sí. Y todos nosotros estamos equivocados, pero como nos damos cuerda bien cabrón, pues nos sentimos muy orgullosos de que hicimos que alguien renunciara a sus redes, ¿no? Pero realmente, ¿cuánto nos preocupamos por investigar un poco más la realidad? Por analizar, no nada más el presente, el pasado. O sea, ¿cuánta gente sabe de historia? ¿Cuánta gente puede saber que esto ya pasó muchas veces? Como siempre mi papá me dice, esto ya pasó muchas veces. O sea, no es la primera vez. Lo que pasa es que no aprendemos nada. Esto pasó en tal país, esto pasó cuando tal revolución, esto pasó cuando tal presidente. Y entonces cuando analizas el pasado es mucho más factible que medio puedas ver un poco más hacia adelante. Sí. Pero la mayoría de la gente no sabemos del pasado o no sabemos de historia. Vemos solamente una realidad y es una realidad muy sesgada porque casi todo es visceral. Casi todo es visceral. Es como quién me cae bien, quién me cae mal, qué frasecita me enganchó más, quién se me hace que es más honesto. No, todo eso es Sí. visceral. Es que todo es proyectivo, o sea, Sí. todo, y eso pasa desde un tweet en donde le mientas la madre a alguien hasta una canción. O sea, por ejemplo, el hecho de que a mí me gusta una canción tuya dice más de mí que de ti, porque yo me proyecté en tu letra. Sí. Cuando tú vas y, por ejemplo, imagínate que subes una historia en donde estás pensando a tu perro se hace popó y no la recoges porque no te das cuenta. Ujú. Y de repente empiezas a recibir amenazas de muerte que no recogiste la Sí, popó. sí. Por eso México está que dices, ¿cómo puede ser posible la diferencia de proporción entre la acción a lo que me estás diciendo? Y es porque estas redes sociales brindan esta herramienta de proyección para que la persona desahogue frustraciones personales acumuladas. Que creo que muchas veces, digo, y eso a lo mejor suena un poco mamón, pero no va por ahí. Creo que el arte muchas veces te permite desahogarte de esa forma, entonces no tienes la oportunidad de desquitarte en otra persona. Sin embargo, si no tienes estas vías de escape, al primer güey que le veas cara de pendejo vas y le tundes cabrón. Sí. Entonces, eso sumado a la cultura de la cancelación que tú estás, se hace un desastre. Es un desastre. Por eso, cuando hace rato dijiste del arte y de la importancia que tiene, me quedé pensando que un país donde su gobierno no prioriza el arte
es un país que está perdiendo. Sí. Está perdiendo en muchas áreas. Una, en la que habíamos dicho hace rato, es un área que refleja la realidad social. Entonces, a través del arte bien podrías saber qué está pasando con la gente con la que gobiernas, Claro. porque ahí está el reflejo. Y por otro lado, esto, ¿no? El arte también es un desahogo que estás quitando. Sí. Y estás encaminando toda la ira, la furia y el enojo de la gente hacia personas reales, hacia gente que a lo mejor ni siquiera tiene la culpa. Pero bueno, sabemos que a veces pasa eso y esperemos que haya gente todavía con la suficiente voluntad de apoyar la cultura, porque es bien importante, mucho más de lo que la gente cree. Por eso es una de las primeras cosas a las que la gente recurre cuando tiene una crisis. Sí. La música, el cine, los libros, el arte. Cuando las conoce. Cuando no, pues cuando no se las acercas y no se las facilitas, pues no saben que esa es una manera de sanar también. Claro. Y nada más buscan otras, que a lo mejor no son tan, ahora sí como dices tú, tan saludables, porque no matas a nadie en el proceso, ¿no? Sí. Es que también creo que tenemos, o sea, muchas veces, pues la poesía es como el lenguaje de la intuición. Muchas veces queremos verbalizar con las piezas léxicas las frustraciones que tenemos cuando no es posible. Entonces necesitas estas herramientas que trasciendan el paradigma verbal y racional en el que tú estás para poder desahogar algo que ni siquiera sabías que tenías. Entonces ahí creo que está el refresh del arte y el por qué te enganchas tanto con estas piezas. Sin duda, y lo que dijiste hace rato, pues es un poco eso, ¿no? O sea, tienes que exagerar, caricaturizar, ir al extremo, para que después, no nada más el que hace la obra, que entonces sería el poeta o el músico, quien sea, sino el que la recibe, o la escucha, o la lee, pueda conectarse con esa emoción. El artista está padre porque es un facilitador de emociones que no necesariamente todo el mundo puede encontrar así de primera mano. Lees una poesía de, no sé, de Oliverio Girondo, y sientes esta ira y este desgaste y esta suciedad y este coraje, lo puedes manifestar de una manera que a lo mejor jamás hubieras podido si no te hubiera él facilitado las palabras para hacerlo, ¿no? Y por eso creo que el arte tiene que existir vivamente en una sociedad saludable. Sí. O sea, tiene que existir. Las sociedades enfermas, uno de sus síntomas es que la cultura empieza a debilitarse. A sufrir. Sí.